el derecho internacional. Y ustedes lo verán en sus clases futuras cuando se habla de un derecho internacional público y un derecho internacional privado. Pues la extradición es una mezcla de lo público y lo privado, pero más que todo se entrelaza en lo privado por el derecho penal. Porque el derecho penal, el derecho internacional privado, es privado porque mira las discusiones que se arman privadamente en cierta rama del derecho. Y el derecho penal está, la extradición está dentro de la rama de derecho penal del derecho internacional privado. De hecho, hay un código de derecho internacional privado. En ese código de derecho internacional privado aparece efectivamente lo que es la extradición, sus principios, lo que vamos a ver ahora. Entonces, la extradición en sí es el mecanismo internacional, que eso lo hacen entre los estados, dos o más estados, tanto tratados bilaterales como tratados multilaterales. Es el mecanismo internacional entre los estados que sirve para requerir a una persona y ser juzgada en el estado que lo solicita. Es el mecanismo internacional entre los estados para requerir a una persona y ser juzgada por el estado que la solicita. Entonces, la extradición de una u otra manera la hemos visto nosotros, la hemos visto los titulares de prensa, hemos visto cualquier medio de comunicación, incluyendo las redes, el tema de la extradición, capturan a tal persona que lo solicita a Estados Unidos. ¿Para qué? Para ser juzgado en Estados Unidos. Tenemos casos recientes, me recuerdo yo, los famosos Martinelli, por ejemplo, los hijos del expresidente de Panamá, capturados acá, y aquí Estados Unidos pidió su extradición, y al final de cuentas se hizo el procedimiento y se trasladaron para Estados Unidos. Hemos encontrado en guatemaltecos que los detienen acá y se verifica que tienen petición de extradición, pues se someten al proceso correspondiente y los trasladan para Estados Unidos o cualquier otro país. Y esto ha sido también a la inversa. Guatemala muchas veces ha solicitado extradiciones de personas que están en Estados Unidos por asesinato, violación, por deberes contra la humanidad. Me recuerdo que acaban de traer a alguien que estaba en Estados Unidos por vía extradición, pues lo pidió Guatemala y se lo concedieron. O sea, esa es la figura legal para poder juzgar a una persona que se encuentra en un país distinto. Entonces, esa es la extradición, y la extradición en sí tiene principios fundamentales que a raíz de estos principios vamos a comprender muchas cosas, porque la pregunta siempre salta al millón: ¿por qué Serrano Elías no fue extraditado? ¿Por qué Portillo aquí? Que hay tantas preguntas que yo creo que con los principios los vamos a ir respondiendo. Bueno, ¿cuáles son los principios de la extradición? Son varios. El principio de extradición son principio de legalidad, principio de especialidad, el principio non bis in idem, el principio doble incriminación, el principio de exclusión por delitos políticos y faltas, el otro principio, inejecución de la pena de muerte, y el otro principio, el derecho de no entregar a sus nacionales. Repito, principio de legalidad, especialidad, perdón, aquí. Principio de legalidad, especialidad, non bis in idem, doble incriminación, exclusión por delitos políticos, inejecución de la pena de muerte y el derecho de no entregar a sus nacionales. Esos son los principios de la extradición. Como cualquier institución importante de derecho, pues tiene principios, y estos principios, pues es la fuente de toda esta gama de circunstancias y procedimientos que se dan en la extradición.
Ahora vamos a desarrollarlos uno a uno. Ahí vamos a encontrar las respuestas que se quieren encontrar. Vamos a ver. Principio de legalidad. Que nos viene en la cabecita el principio de legalidad en derecho penal y ya sabemos que no hay delito ni pena sin ley. En el tema de la extradición, opera de la siguiente manera. No hay extradición sin tratado. No hay extradición sin tratado. ¿Qué significa esto? Por obvias razones, para que se dé la extradición se necesita un tratado. Vuelvo a insistir, tratado bilateral entre dos estados o multilateral de 3 o más estados. Entonces, se necesita un tratado. Sin tratado no hay extradición. Sin tratado, un estado no tiene la obligación de entregar a una persona. Sin tratado internacional. Es necesario el tratado como principio de legalidad. Y parte del principio de legalidad también es que todo solo se puede extraditar por los delitos que aparecen en el tratado. Principio de legalidad. Solo se puede otorgar la extradición por los delitos que aparecen en el tratado. O sea, cuando se firma un tratado entre estados de extradición, es obligación de poner qué delitos son los que contempla el tratado de extradición. No se puede dejar libre. Aquí es números clausus, números cerrados. Se tiene que establecer qué delitos. No se puede dejar a la libertad de decir cualquier extradición, no. Tiene que establecerse qué delitos son los que proceden en este tratado de extradición. Y ahí se enmarca el principio de legalidad. Hay una figura importante, porque ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el caso de Serrano Elías? ¿Por qué Guatemala solicitó la extradición y Panamá no se lo dio? Primero, no había tratado, no hay obligación. Segundo, si hubiera, hay que ver si el delito de violación a la Constitución es un delito que establece el tratado. Entonces, son los impedimentos que tuvo Guatemala y tiene Guatemala, aparte de que goza de asilo político. Entonces, pero lo importante aquí es que es necesario el tratado. Ahora, hay una figura muy importante, porque ¿qué pasa cuando un Estado no hay tratado con, por ejemplo, queremos a alguien de Filipinas, que está en Filipinas? Primero tenemos que ver a ver si existe tratado. No existe tratado, entonces no se puede. Entonces lo que se puede llegar ahí a concluir entre estados, ya la diplomacia internacional, es la reciprocidad. La reciprocidad es una figura alterna al principio de legalidad. La reciprocidad significa hoy por ti, mañana por mí, en el lenguaje coloquial internacional. ¿Qué significa? Que Guatemala se lo solicita a Filipinas sin tratado, porque no hay tratado, confiando en la buena fe de Filipinas. Y Filipinas accede con base en el principio de reciprocidad y dice, aunque yo no tenga tratado, con gusto yo te lo doy voluntariamente, pero, aquí viene el compromiso internacional. Del momento en que Filipinas lo entrega a Guatemala, Guatemala ya está comprometido internacionalmente con Filipinas. Escucha esto. Ya está comprometido internacionalmente con Filipinas, que cuando Filipinas le pida a alguien, Guatemala lo tiene que entregar también. Ese es el principio de reciprocidad. Hoy por mí, mañana por ti. Entonces, no hay tratado, perfecto. Entonces, vayamos a la reciprocidad. Y a través de la reciprocidad, pues se puede lograr la extradición. Pero ojo, ya hay un compromiso. El día que Filipinas nos pida lo que quiera de extradición, se lo tenemos que dar. Por el principio de reciprocidad ya tenemos una obligación internacional, como si fuera tratado.
Entonces, ahí está el primer principio, principio de legalidad. El segundo principio es el principio de especialidad. Y el de especialidad significa que el Estado que recibe al extraditado solo lo puede juzgar por los delitos que motivaron la extradición, por él o por los delitos que motivaron la extradición. En el momento de juzgar no le puede imputar más delitos, no, solo por los que motivaron su extradición. Si la extradición de aquí se motivó solo por narcotráfico, Estados Unidos solo por narcotráfico los puede juzgar. O Guatemala aquí solicitó a Estados Unidos a alguien por violencia contra la mujer, pues definitivamente solo lo va a juzgar por violencia contra la mujer. Ah, pero es que tiene otros delitos, esos no se pueden juzgar acá por el tema de la extradición, salvo que se solicite autorización al Estado que lo otorgó. Eso es más fácil, ¿verdad? Porque si ya lo entregó por uno, ¿por qué no se va a pedir autorización por otros que puedan aparecer? Pero el principio de especialidad, en principio es ese. Solo se puede juzgar por los delitos que motivaron la extradición. El siguiente principio, pues, es el non bis in idem, que esto ya lo sabemos, ya lo vimos la vez pasada en los principios del derecho penal, y el non bis in idem significa, lo que ustedes ya saben, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Nadie. Nadie. Entonces, si Filipinas ya juzgó a esta persona, Filipinas no lo puede extraditar, porque ya fue juzgado. Igual Guatemala le requieren a una persona que está aquí por estafa, por ejemplo, y lo requiere Hungría. Entonces Guatemala determina, él ya fue juzgado por esa estafa y entonces ya no se puede entregar. Ese es el de non bis in idem, no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho. En este caso no se puede extraditar si ya fue juzgado. El otro principio es el de doble incriminación. Doble incriminación. Esto quiere decir que es obligatorio para extraditar, y esto es lógico, que en ambos países exista el delito. Es lógico. Y ahí caemos al principio de legalidad penal. ¿Cómo voy a entregar a alguien si en mi país no es delito? ¿O cómo voy a pedir yo a alguien si en mi país no es delito? Entonces, se da el principio de doble incriminación obligatorio, que tiene que existir delito en el país que está y en el país que lo solicita. El otro principio, un poco más complejo, mucho más complejo, es de la exclusión por delitos políticos. Eso es bien complejo porque es muy subjetivo, demasiado subjetivo, porque la idea fundamental de este principio en la extradición es evitar una persecución política contra una persona. ¿Qué se puede dar? Claro que se puede dar. Cuando el actual gobernante quiere utilizar la justicia o cualquier circunstancia para castigar a sus grupos de oposición o a los anteriores gobernantes, esa persecución política. Pero es muy subjetivo porque el que lo va a calificar es el Estado que va a entregar a la persona y va a analizar si es una persecución política o no es persecución política. Lo que sí es cierto, compañeros, es que no se puede confundir una persecución política con los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, violencia contra la mujer, extorsión, corrupción. Ante eso no se puede justificar que exista delito político. Pero lamentablemente hay quienes pues han utilizado el argumento del delito político y como consecuencia
quieren evadir forzosamente su entrega al Estado que le quiere juzgar. Aquí en la mente se me viene el caso de Alfonso Portillo. No sé si ustedes se recordarán que Alfonso Portillo se encontraba en México y Guatemala le abrió proceso por creo que es el tema de un dinero que recibió de Taiwán para escuelas públicas, algo así, o bibliotecas, y por fin se dio un uso distinto. Y entonces él estaba en México, como estaba en México, se solicitó al gobierno mexicano la extradición. Entonces el gobierno mexicano pues hizo el procedimiento correspondiente. Y en primera instancia, la justicia mexicana denegó la extradición. La denegó por eso precisamente, porque consideró que era por delitos políticos, que al actual gobernante de Guatemala lo que quiere es perjudicarlo en el ambiente estrictamente político. Pero ya después la justicia superior revocó esa resolución y declaró con lugar la extradición, y por eso que Alfonso Portillo vino a Guatemala, lo extraditaron para Guatemala a petición de Guatemala. Pero ya aquí en Guatemala, ustedes saben, incluyendo estaba la CICIG en ese tiempo, juntamente el MP y la CICIG, todavía es algo inexplicable, que después de una sentencia absolutoria, porque se le absolvió, 2-1. Dos juezas votaron a favor de la absolución y una por su condena. Lo que no se explica es que Guatemala, el MP, incluyendo la CICIG en ese tiempo, no impugnaron la apelación. No impugnaron, a pesar que se trataba de un delito de corrupción, y no apelaron. Entonces se absolvió. Ya después viene el tema de Estados Unidos, allá lo extraditaron también, se fue para Estados Unidos y allá sí lo condenaron unos cuantos meses y ya vino a Guatemala. Pero lo curioso y importante aquí es ver esa lucha que tuvo México de entregarlo o no entregarlo, porque para algunos mexicanos eso era delito político, pero para otros no era político. Entonces yo entiendo que todo lo que es corrupción, lavado de dinero, crimen organizado, narcotráfico, violencia contra la mujer, extorsión, esto no tendría que estar inmiscuido en cuestiones políticas. Esto ya son eminentemente casos de crimen organizado muchas veces. Pero si da problema el tema de lo político, es demasiado subjetivo. El siguiente principio es, y este es la inejecución de pena de muerte, que es un principio. O sea, ya no se puede ejecutar la pena de muerte. Desde el momento en que a raíz de una extradición la persona es juzgada por obligación internacional, ojo, por obligación internacional no se puede aplicar la pena de muerte. No se puede. Querramos y pataleemos, no se puede. Tenemos ejemplos ahorita bastante cómodos para observar, como el caso del famoso Chapo Guzmán. Ustedes saben que los mexicanos lo capturaron y a petición de Estados Unidos hace mucho tiempo de una extradición, pues lo trasladaron a Estados Unidos, y Estados Unidos, aunque permitía ahí, por los casos que se le juzgaba, la pena de muerte, el juez no pudo imponer la pena de muerte. Lo más que llegó fue la cadena perpetua, no la pena de muerte. Y no la pena de muerte por esta explicación simple de la extradición. Son principios fundamentales de la extradición. No se puede aplicar la pena de muerte en casos de extradición. Y aquí es donde me viene a la cabeza cuando platicamos la vez pasada con ustedes la problemática que se da en la pena de muerte, especialmente por el principio de igualdad. Y hablamos sobre del por qué, por esa misma desigualdad,
de tratamiento, se duda de la eficacia de la pena de muerte. Y aquí en Guatemala tenemos un ejemplo de esto. Los que están jovencitos tal vez no se recordarán, pero los que estamos un poquito grandecitos como mi persona, pues lo vivimos. A finales de los 90, ¿se recuerdan ustedes de la banda criminal Los Pasaco? Aquellos Pasaco que se dedicaban al secuestro, asesinato de personas. Bueno, en ese tiempo, recordarán ustedes, en los años 90 a finales de los 90 era muy duro el tema de los secuestros aquí en Guatemala, pero difícil, difícil. Solo un paréntesis, cuando quieran leer un poquito más, pues yo creo que el primer libro que se escribió en Guatemala sobre el secuestro lo escribí yo en el año 2000, por ahí. Cierro paréntesis. Entonces, esa época era muy difícil el delito de secuestro. Y los Pasaco, pues, era una banda criminal, creo que era la más tremenda en esa época. Hasta se animaban a quitarle los dedos a las víctimas para trasladárselos a su familia, como muestra de que, aparte de que está vivo, la capacidad que podían tener de hacer cualquier cosa con el detenido. Entonces, me recuerdo que ese tiempo estaba en un famoso Palacio Luna, era el jefe de los Pasaco, y por un secuestro que habían cometido, en asesinato. Entonces, recuerdo que todos capturados, pero Palacio Luna, siendo el jefe, se escapó de la cárcel y se fue. Y se quedaron dos que al final de cuentas fueron condenados y ejecutados. Fueron los dos últimos que se ha ejecutado la pena de muerte, o se ejecutó la pena de muerte por inyección letal en el año 2000-2001, me recuerdo yo, 2000-2001. Y estos, lo curioso aquí para el tema de la pena de muerte es que estas dos personas ya ejecutadas en el 2000-2001, y Palacio Luna se escapó, se fue a Salvador, allá volvió a cometer más delitos, por fin fue capturado y fue sentenciado en Salvador y está cumpliendo su sentencia en Salvador por los delitos cometidos en Salvador. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando venga a Guatemala? Porque después, al finalizar su cumplimiento de su pena, se tiene que venir a Guatemala. ¿Y la pena de muerte? ¿No es injusto que sus súbditos fueron ya ejecutados y él ya nunca más va a ser ejecutado su pena de muerte? Entonces, tenemos ahí esos problemas de lo que hablamos la pasada de la lotería del siniestro. Don Alan Galvez, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Respecto a la extradición, usted indicaba en el caso del Chapo Guzmán que aunque Estados Unidos quisiera aplicarle la pena de muerte, no podía porque en tema de extradición no se puede aplicar. ¿Qué hubiese pasado si hubieran capturado al Chapo en territorio estadounidense? Ahí no pasa nada, ahí sí, ese es otro tema importante. Ahí sí lo hubieran ejecutado pena de muerte. Pero México no se opondría por ser ciudadano mexicano y... No, ¿y cómo? ¿Y cómo? Yo porque como ellos no pueden aplicar también la pena de muerte por el Sí, pacto pero de San José. como fue capturado y juzgado en Estados Unidos, pero en este caso, como no fue capturado en Estados Unidos, sino que en México, entonces tiene que llevárselo vía extradición. Gracias, licenciado. Bueno, lo del Chapo da mucho de qué hablar a ustedes porque pues, cualquiera hubiera dicho, bueno, se tuvo que haber juzgado primero en México, ¿verdad? Pero Sí, disculpe una pregunta. Don Emerson. Licenciado, en el caso de este jefe de los Pasacos, que al terminar de cumplir la pena en El Salvador lo tengan que regresar a Guatemala, ¿no se le estaría violando algún derecho si él quisiera elegir algún otro país a donde irse? No, ¿y cómo? ¿Y cómo? Porque él cometió delito aquí. Después fue a cometer delito a El Salvador.
Y en Salvador se le juzgó y se le condenó y está cumpliendo su pena en Salvador. Y nada que ver. Ahora Guatemala lo que tiene que hacer es esperar su ejecución allá y estar lista con su extradición. Porque si no está listo, tiene que pagar por lo que hizo aquí. digamos, y si Guatemala no se pone las pilas y no prepara el Ahí no proceso se de puede hacer extradición, nada. Se va libre. y él puede elegir irse a donde quiera. A donde quiera. Salvo que en la sentencia, por eso hay que ver la sentencia, diga ahí también la expulsión del territorio nacional como una sentencia, como una condena accesoria, que se puede haber puesto como no es nacional de ese estado, entonces se ordena la expulsión del territorio nacional. Sí, pues, pero Y esa la expulsión debe ser expulsión específica también, viene no para puede ser a acá. cualquier país. No, la expulsión del territorio es para acá. Siempre al Por ser país de nacional de este origen. estado. Muy bien, gracias. Ya, muy bien. Le Bien. disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿En qué página está lo de la extradición, lo que es su libro? Uy, no lo sé, no lo tengo yo el libro a la mano ahorita. Página Ah, 73. vale. Página 104. Aquí los Gracias, muchachos man. son más pilas que usted y yo juntos. Aquí los muchachos son, pero miren, estoy sorprendido de los muchachos. Pero pilas, me llegan. Vale. Bueno, ahora el siguiente principio es el derecho de entregas a los no nacionales. Esto es un principio, pero para eso me gustaría que me leyeran el artículo 7 de su Código Penal, no, 8 de su Código Penal y el artículo 27 de su Constitución. 8 de su Código Penal y 27 de su Constitución. Denos, les doy 2 minutitos. Me leen el 8 y el 27 de la Constitución, por favor, en 2 minutos. ¿Puedo leerlo, Lick? Licenciado, ¿lo puedo? ¿Sí? No, léanlo y en 2 minutos volvemos. Artículo 8, extradición. La extradición solo podrá intentarse. No se oye. El licenciado dijo que lo Sí, leyera. compañero, no se escucha. Vuelve. Ajá, personal, lo tenemos que leer individualmente. Bueno, Muy bien, ¿ya leídos, compañeritos? Muy bien, ya leímos el artículo 8, se dan cuenta, se hace valer algunos principios ya anteriormente mencionados.
Y el artículo 27, pues igualmente dice la extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Ahí nos damos cuenta del principio de legalidad. También dice por delitos políticos no se intentará la extradición. Ya vemos los principios de por delitos políticos no. Lo curioso es que dice la extradición de guatemaltecos. Fijo, dice, coma, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero. El principio dice ningún guatemalteco. Y esto es algo que dice el derecho que se reservan los estados de no entregar a sus nacionales. Es un derecho. Pero dice, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. Esto es muy importante porque, en principio, el Estado de Guatemala constitucionalmente estaría reconociendo su derecho de no entregar a sus nacionales. Pero, al finalizar, cuando dicen, a excepción cuando existen tratados o convenciones internacionales con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. Bueno, el de lesa humanidad lo vamos a ver más tardecito. Y el tema del derecho internacional, pues les comento que hay varias convenciones, especialmente la Convención de Viena del 98 y también la de Palermo. Aquí hablan del crimen organizado, del crimen transnacional, del lavado de dinero, de narcotráfico, de trata de personas, corrupción. Son temas que ya que afectan el derecho internacional y como consecuencia, pues, entonces Guatemala constitucionalmente, si es cierto, se reserva el derecho de entregar a sus nacionales, no así en estos hechos delictivos que la misma Constitución contempla. Entonces, eso del derecho de no entregar a sus nacionales es algo que se da en muchos estados. En muchos estados, el derecho de no entregar a sus nacionales. En la cabecita se nos viene que hay muchos guatemaltecos que de una u otra manera tienen alguna ascendencia europea, y lo primero que hacen es, y con tal razón, por muchos beneficios, es obtener su doble nacionalidad. Tienen la guatemalteca y se van, y tienen su nacionalidad española o italiana o húngara o cualquier otra nacionalidad. Al tener esas dos nacionalidades, aparte de las ventajas que le traen, incluyendo el tema de la extradición, porque los países europeos sí no entregan a sus nacionales. Por cualquier delito no entregan a sus nacionales. Y en nuestra cabecita viene aquel caso de Bielman, Spirensen y el de Figueroa, que ellos, uno estaba en España, el otro, porque era guatemalteco pero nacional de España, el otro era guatemalteco pero nacional de Suiza, el otro era guatemalteco pero también con nacionalidad de Austria. Y recuerdo que estaba el caso de aquel Pavón Real, y ellos se fueron también a vivir a esos países, porque tenían su doble nacionalidad. ¿Y qué lograron con eso? Pues cuando Guatemala lo requirió, porque también son guatemaltecos, son más guatemaltecos, incluyendo creo que usted y yo, pero vivían allá en esos países con su doble nacionalidad. Entonces Guatemala lo requirió, y cuando lo requirió, los 3 estados dijeron, no los entregamos porque nos reservamos el derecho de no entregar a nuestros nacionales. Y ellos lo tienen en la propia Constitución, incluyendo en su propia legislación ordinaria. Ellos sí son taxativos y claros en decir que sus nacionales nunca serán entregados. Pero en el derecho internacional la obligación que conlleva de no entregar a un extraditado es juzgarlo. Su obligación internacional. Yo la vez pasada les hice ver aquel principio de audedere ad judicare. Si no extraditas, juzga. O sea, un estado, como el caso de España, Austria y Suiza, en esa ocasión no entregaron a sus nacionales, siendo también guatemaltecos, pero ahí sopesó su nacionalidad de esos países.
al no entregarlos, esos países adquirieron la obligación de juzgarlos. A raíz de eso, ese juzgamiento un poco extraño, porque 2 fueron absueltos y 1 condenado. Pero la idea de acá es retomar este principio que se tiene en la extradición de que se reserva el derecho de no entregar a sus nacionales. Entonces, con eso pues se concluyen los principios que rige la extradición. Doña Nuria. Sí, una pregunta. Buenas noches, licenciado. Cuando se solicita la extradición, ¿hay que entregar los medios de prueba o lo que dice el convenio o cómo es que determinan si lo mandan o no? Qué interesante. Mire, con la extradición, nosotros últimamente creo que hemos visto cuando detienen una persona y dicen, con fines de extradición. Entonces lo atrapan, lo consignan a un juzgado. Hay 2 juzgados que conocen la extradición en Guatemala. Hay 2 juzgados aquí en la capital que conocen la extradición de todo el país. Entonces, a donde sea que los detuvieran, los trasladan directamente a los 2 juzgados de acá. Y aquí pues se inicia el procedimiento. Hay un procedimiento, hay una ley de extradición que señala el procedimiento, que es una audiencia. En esa audiencia se puede alargar con la presentación de diversos medios de prueba. Hay quienes lo aceptan y quienes no lo aceptan, hasta que el tribunal determine que declara o no declara la extradición. Para declarar la extradición, el tribunal tiene que ver todos estos principios, el principio de legalidad, si existe un tratado o no existe un tratado, si la extradición viene de un tratado, ver si el delito está contemplado en ese tratado. El non bis in idem, determinar si la persona ya fue juzgada por ese hecho o no aquí en Guatemala. Porque si ya fue juzgado, el juzgado va a decir, sin lugar la extradición por el principio non bis in idem. Tiene que ver la doble incriminación, tiene que ver si aquí constituye delito y allá también. Tiene que establecer el tema de los delitos políticos y establecer el tema de la entrega de no nacionales, pero ya supimos de con el artículo 27 que hay excepciones a esa regla. Entonces, todo eso lo tiene que ver el juzgado y el juzgado al final va a determinar si procede o no procede la extradición. Si procede la extradición, pues certifica y ya no hay apelación, pues lo mandará a la Corte Suprema para que la Corte Suprema haga los trámites administrativos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que a su vez se comunique con el otro ministerio del Estado correspondiente para que establezcan día, lugar y fecha de la entrega. Por eso hemos visto nosotros, y eso lo hacen público en algunos casos, cuando se llevan al extraditado ahí en la terminal La Aurora, ahí llega el avión de Estados Unidos especialmente, y ahí donde hacen ya firman los papeles de entrega, y se hacen los responsables, se van en el avión directamente para el Estado. Ahorita vamos a ver el tema de las clases, activa y pasiva. Bien, continuemos con las clases de extradición. Licenciado, solo una pregunta. Para concluir mi pregunta. Las clases de extradición son fundamentalmente 5 clases de extradición, que es la activa, la pasiva, voluntaria, espontánea y de tránsito. Activa, pasiva, voluntaria, espontánea y de tránsito. La activa es el procedimiento que realiza el Estado que solicita a un extraditado. Ese es el procedimiento activo. El procedimiento activo, pues, si es Guatemala, pues aquí en Guatemala, después de la denuncia correspondiente, el Ministerio Público, si quiere hacer una extradición activa, tendrá que solicitárselo al juez, la orden de captura, la orden de detención, después ya irse a la Corte Suprema de Justicia, llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicárselo a la otra vía para la solicitud correspondiente. Si es pasiva, pues ya lo dijimos, la extradición pasiva es el procedimiento que utiliza el momento de entregar a una persona.
el caso del filipino, Guatemala hace la extradición activa y Filipinas hace la extradición pasiva de entrega. La extradición voluntaria es cuando una persona se entrega voluntariamente, sin requerimiento alguno. Espontánea es cuando el Estado, sin requerimiento de otro Estado, entrega a la persona. Espontánea. Y de tránsito es un salvoconducto que se solicita a veces para que pase un extraditado sobre un terreno, un territorio, para llegar al Estado que lo requiere. Esas son las 5 clases de extradición, tanto activa, pasiva, voluntaria, espontánea y de tránsito. Sí, don Emerson. Sí, licenciado, en el artículo 8 yo le quería preguntar acerca de la parte que dice solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. ¿A qué se refería esa palabra? Reciprocidad. Yo se lo dije, don Emerson, cuando hablamos del principio de legalidad, que le dije que el principio de legalidad únicamente cuando existe tratado internacional. Pero les dije, pero hay una excepción que se llama principio de reciprocidad, que es cuando un Estado, a pesar que no tenga tratado, lo entrega voluntariamente, con el compromiso que el Estado beneficiado está comprometido en devolverle la misma acción cuando se le requiera. Sí, ya me Yo les recordé. dije aquella frase, hoy por ti, mañana por mí. Sí, muchas gracias. Va. Muy bien. Entonces, ahí terminamos con el tema de la extradición. Y ahora nos vamos a un tema más que importante, el asunto de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es una corte penal con competencia global. Pero para conocer la Corte Penal Internacional necesitamos conocer sus orígenes. Sus orígenes se dan después de la Segunda Guerra Mundial. Esperamos que no exista una tercera, a ustedes que es lo que más queremos. Porque después de la Segunda Guerra Mundial se conocieron las atrocidades que cometieron los nazis contra la población civil, especialmente judíos, homosexuales y comunistas. Era un odio inexplicable. Es un odio horrible, donde los niños de 1 año, 2 años, ¿qué culpa tenían? Pero como eran inservibles, a la hoguera. Personas que no podían trabajar, a la hoguera. Personas que se resistían a hacerlo, a la hoguera. Es una cosa sin derechos de nada, una esclavitud aberrante y con sufrimientos graves. Al descubrir esto, las potencias vencedoras, pues definitivamente, vencedoras entre comillas, porque recordemos que en una guerra no hay vencedores. En una guerra todos perdemos, todos, pero hay potencias que se creen las que vencieron en la guerra, y esta gente determinaron juzgar a los líderes nazis. Por eso se creó los tribunales de Nuremberg. Después los norteamericanos crearon los tribunales de Tokio en Japón para juzgar a los líderes japoneses. Posteriormente, ya el Consejo de Seguridad creó los tribunales contra la Yugoslavia y los tribunales de Ruanda para conocer delitos de lesa humanidad y genocidio. Pero es importante hacer mención el tema de los tribunales de Nuremberg, que son los pioneros en esto. Y yo los invito, como paréntesis, como cultura jurídica de formación de ustedes, sin punto alguno, más que solo por su formación. Yo esta clase de la Corte Penal, de los Tribunales Penales Internacionales, lo veo en una clase en distinto acá, y siempre miramos una película. Yo les invitaría a ver una película en su casa, con su familia, con sus hijos, con sus parejas, o qué sé yo, disfrutarla. Una película se llama Los Juicios de Nuremberg,
que ustedes lo van a buscar porque, mire, yo estoy fascinado con ustedes, todos ustedes, porque yo nomás termino de hablar una cosa y ya en YouTube sale. Y ahí va alguien ya buscando los juicios de Nuremberg. Y es linda, y está en YouTube, según me dijeron las otras secciones. Está en YouTube y véanla, tarda como 3 horas, creo yo, tarda bastante, pero es linda, especialmente lo que nos interesa, el contexto de la idea de los juicios de Nuremberg, de los tribunales de Nuremberg. Estos tribunales de Nuremberg, y se hicieron en Nuremberg porque ahí se dio el origen del pensamiento nazi, y ahí juzgaron a los líderes nazis. Varios fueron los condenados, varios ahorcados, pero lo interesante de esta película es que devela que se está juzgando a jueces nazis. Miren qué interesante. Juzgando a jueces nazis por aplicar la ley nazi. Pero es interesante la película porque no solo miramos cómo fueron los juicios de Nuremberg, que fueron reales. El problema, la crítica que se hace a los juicios de Nuremberg y a los juicios a los tribunales de Tokio, o juicios de Tokio, es que lo hicieron sin ley. No había una ley. ¿Dónde cuadraron los delitos? ¿Dónde cuadraron las penas? ¿Dónde está el tema del juez natural? Principio de legalidad. Evitar la retroactividad. Nada. Pero fue un gran paso para la humanidad porque hubo juicios penales contra líderes que destrozaron la humanidad en su momento. A raíz de esto, los tribunales de la Yugoslavia y Ruanda también impuestos por... Ahí está, miren, aquí están los compañeros ya, super pilas. Yugoslavia y Ruanda, ellos juzgaron a líderes también por genocidio, impuestos por las Naciones Unidas. A raíz de eso empezó a crearse la idea de crear un juzgado, un tribunal permanente, ya no ad hoc, permanente. Y así surgió la idea con el Estatuto de Roma en el año de 1998. Se creó la Corte Penal Internacional, conocida como la CPI, Corte Penal Internacional. Esta Corte Penal Internacional, la naturaleza y características y principios que la rigen, o características, son importantes, porque ya no es un tribunal ad hoc, ya es un tribunal permanente. Es un tribunal independiente. Aquí hay un tema importante, un tribunal independiente que no depende de las Naciones Unidas. Y ese fue el principal problema de Estados Unidos, porque Estados Unidos quería la Corte Penal Internacional. Estados Unidos luchaba por la Corte Penal Internacional, pero cuando se le dijo a Estados Unidos, sí, pero esta Corte no va a depender nada de Naciones Unidas, ahí Estados Unidos ya no quiso. Desapareció del mapa y al contrario ha sido de una de las potencias que más atacan a la Corte Penal Internacional, porque no quería su independencia. Entonces, un tribunal independiente es un tribunal complementario. Esto es importante, complementario, porque no actúa de primero, sino espera que la jurisdicción donde se encuentran las personas los juzgue. O sea, si hay un genocidio en Guatemala, la Corte Penal Internacional no va a venir, no. Espera que Guatemala lo juzgue. Si la Corte Penal Internacional ve que Guatemala no tiene la capacidad o tiene negligencia para juzgar, ahí es donde viene la Corte Penal Internacional. Es subsidiaria de la justicia ordinaria nacional. Se basa en el principio de legalidad, tiene sus normas, tiene sus estatutos, tiene sus reglamentos. No es retroactiva, muy importante, porque la Corte Penal Internacional no va a conocer hechos antes de su vigencia. Y esta Corte empezó a tener vigencia en el año 2002.
y en Guatemala hasta en el año 2012. O sea, todos los delitos cometidos antes de 2012, la Corte Penal Internacional no tiene competencia. Solo es competente a partir del año 2012 en adelante. Se basa en los principios básicos y generales del derecho penal y procesal penal, como parte de sus características. ¿Qué delitos conoce? Genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Sobre estos delitos los vamos a ver el próximo jueves, porque hay matices que hay que hacer. Muchos de ustedes, pues, genocidio, yo sé lo que es genocidio. ¿Será que sabe lo que es genocidio? Porque todo el mundo anda hasta con carteles diciendo que hay genocidio, no hay que ver si es genocidio, hay que ver las características. Lesa humanidad, ¿cuál es la diferencia de lesa humanidad con genocidio? Son temas que nos vamos a adelantar a su parte especial, pero vale la pena tratarlos por la competencia que tiene la Corte Penal Internacional. Bueno, jovenazos, les deseo que pasen buena noche. Yo ya hasta ronco estoy. Muchas gracias, se cuidan ustedes. Nos miraremos. A usted, gracias. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.